La marca de Caín. ¿Cuál fue el castigo secreto que recibió? Imagina cometer un crimen tan grave que su castigo resuene a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora imagina que, en lugar de la muerte, recibes una sentencia tan enigmática que ni siquiera los ángeles se atreven a hablar de ella. Caín no fue solo el primer asesino de la historia bíblica. Pudo haber sido el primer ser humano en cargar con un secreto divino. Un secreto tan perturbador que fue silenciado deliberadamente durante generaciones. La Biblia nos dice que, después de matar a su hermano Abel, Dios puso una marca sobre Caín. Pero el texto sagrado no explica qué era esa marca, cómo funcionaba ni por qué era necesaria. ¿Por qué Dios no lo castigó con la muerte? ¿Qué tenía de tan especial o de tan terrible ese signo? Algunos dicen que fue solo un símbolo, una señal de advertencia. Otros creen que era una maldición viva, un sello sobrenatural, quizás una alteración física o espiritual que solo los seres celestiales podían ver. Pero, ¿y si la verdad es mucho más oscura? ¿Y si esa marca trascendía el cuerpo de Caín y aún hoy camina entre nosotros? Prepárate para sumergirte en uno de los secretos más inquietantes de las Escrituras, porque para entender la marca, hay que volver al primer crimen de la humanidad, un acto que aún hoy resuena en las profundidades del alma humana. Se suponía que sería un día común. Dos hermanos ofrecen sacrificios a Dios. Abel, con devoción sincera. Caín, con algo más frío, más distante. Lo que parecía una simple diferencia de actitud, se convierte en el primer acto de sangre de la historia humana. Un acto que Dios no impidió. Un silencio divino que abre la puerta a una pregunta inquietante. ¿Por qué el Creador permitió que ocurriera el primer asesinato? Cuando Caín mata a Abel, no solo acaba con su hermano, rompe el orden divino, inaugura el caos. La sangre derramada clama desde la tierra, y ese clamor no es olvidado. Pero antes de que veamos un castigo fulminante, sucede algo inesperado. Dios no elimina a Caín. Al contrario, le habla, lo interroga, le da la oportunidad de confesar, y cuando llega el castigo, desafía toda expectativa. Dios lo condena al exilio, a la errancia, a la inestabilidad eterna. Pero en ese momento ocurre algo aún más extraño. La marca de Caín, un signo que, de alguna manera, lo protege. Un asesino, marcado por Dios, para no ser asesinado. ¿Por qué? Aquí nace el primer gran enigma. El castigo de Caín no es la muerte, es la supervivencia. Una supervivencia maldita. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué permitir que un fratricida continúe existiendo? Y más aún, ¿por qué garantizar su protección? Tal vez la respuesta esté oculta entre líneas, o en tradiciones mucho más antiguas que la propia Biblia. Imagina escuchar de boca de Dios que estás condenado a vagar eternamente, sin hogar, sin paz, sin raíces. Un exilio perpetuo no solo físico, sino también espiritual. Ese fue el destino de Caín. Pero algo no encaja. Dios, que tantas veces castiga con fuego y destrucción, aquí actúa de manera inesperada. Perdona a Caín, le da un castigo que no es muerte, pero tampoco es vida. Es otra cosa. El juicio de Caín tiene un tono ambiguo. La marca que Dios le coloca se presenta como una forma de protección. Pero, ¿protección contra quién? Si Adán, Eva y Caín eran supuestamente los únicos humanos en ese momento, ¿quiénes eran los otros que podían matarlo? La existencia de esos otros sugiere algo oculto, quizás otros pueblos, otras líneas. ¿Serían descendientes de una creación paralela? ¿O algo aún más misterioso? Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos vamos a explorar misterios aún más profundos que no te querrás perder. El texto bíblico no responde, pero muchas tradiciones antiguas, apócrifas y gnósticas intentan llenar ese vacío. Para algunas de ellas, Caín no era completamente humano.
habría sido el fruto de una unión prohibida, un ser híbrido, y su marca, en realidad, sería el reflejo de ese origen. Si eso es cierto, entonces el juicio de Dios no fue solo un castigo, fue una separación, una ruptura con el plan original de la creación. Caín se convierte en otro tipo de ser, un precursor de algo, olvidado o eliminado de los registros oficiales. Y es en ese punto donde comenzamos a buscar qué era realmente esa marca. La Biblia nos dice que Dios puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Pero, ¿qué era esa señal? ¿Era visible? ¿Física? ¿Espiritual? ¿O era algo que solo los hijos de otros mundos podían reconocer? Las respuestas, o más bien, las posibilidades, son inquietantes. Durante siglos, estudiosos y místicos intentaron descifrar esa marca. Algunos antiguos rabinos sugerían que era una mutación en la piel, quizás un símbolo en la frente, como un estigma. Otros la veían como una especie de peso espiritual, una carga invisible que hacía a Caín reconocible y temido. Pero lo más intrigante son las teorías más antiguas y oscuras, aquellas que apuntan a una herencia no humana. Textos gnósticos y escritos apócrifos mencionan que la marca no fue un castigo, sino un recordatorio, o tal vez un sello, de su conexión con entidades caídas. Algunos van más allá y sugieren que esta marca era una especie de llave genética, algo que identificaba a Caín y a sus descendientes como portadores de una línea divergente, una línea que no debía existir. Si eso es cierto, la marca no era solo un símbolo de culpa, era un código, un sello de una antigua alianza o maldición, y quizás una protección contra quienes conocían la verdad sobre su origen. Pero, ¿qué significaba realmente ese origen? Y aún más importante, ¿quiénes fueron los descendientes de Caín? ¿Y qué hicieron con esa herencia? A lo largo de los siglos, la historia de Caín ha provocado inquietud incluso entre los más grandes teólogos de la antigüedad. Mientras que los padres de la Iglesia veían la marca como símbolo de desobediencia y vergüenza, los gnósticos, esos herejes perseguidos, tenían una interpretación radicalmente diferente. Para ellos, Caín no era simplemente un criminal, era un portador de conocimiento prohibido. En algunos evangelios apócrifos y tradiciones gnósticas, Caín no aparece como el villano, sino como alguien que desafió a un dios inferior, un demiurgo tiránico que había aprisionado a la humanidad en la materia. En estas versiones, Abel es el obediente, el sumiso, mientras que Caín representa la rebelión, la ruptura del ciclo, la búsqueda de la libertad. La marca, entonces, no sería un castigo, sino un sello de despertar. Esto cambia por completo el panorama. ¿Ya conocías esta versión? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y hay más. En ciertos manuscritos encontrados en Nag Hammadi, Egipto, se mencionan linajes espirituales, hijos de la luz y hijos de las tinieblas, donde Caín sería el ancestro de una línea oculta de seres humanos que llevaban dentro de sí un fragmento de divinidad rebelde. Esta idea aterrorizó a los líderes religiosos de la época. Tal vez por eso, estos textos fueron enterrados y olvidados durante casi 2000 años. Pero si la marca era en realidad algo espiritual, algo que trascendía el cuerpo, ¿sería posible que Caín jamás haya muerto? Imagina estar condenado a vagar por el mundo, sin envejecer, sin morir, sin encontrar paz. Para algunos estudiosos y ocultistas, este fue el verdadero castigo de Caín, la inmortalidad. Pero no la inmortalidad gloriosa de los dioses, sino la más cruel de todas, vivir para siempre, cargando con la memoria del crimen, aislado de todos, olvidado incluso por el mismo Dios. A lo largo de la historia, distintas culturas han relatado apariciones de un hombre errante, silencioso, de mirada profunda y presencia desconcertante. En las tradiciones medievales surge la leyenda del judío errante,
un hombre que se burló de Cristo y fue condenado a vivir eternamente hasta el regreso del Mesías. Pero hay estudiosos que creen que esta figura es en realidad una variación de Caín, el primer errante, el primer maldito. ¿Es casualidad que ambos fueran condenados a vagar eternamente por desafiar el plan divino? En textos cabalísticos y manuscritos herméticos, hay pistas que indican que Caín se transformó en algo más que humano, un ser que camina a través de los siglos, observando silenciosamente el curso de la historia, interviniendo cuando es necesario, pero siempre huyendo de la luz. Un vigilante caído, un portador de memorias que nadie más conserva. Pero si Caín no murió, ¿qué ha visto a lo largo de los milenios? Y más perturbador aún, ¿sigue entre nosotros? La contradicción es imposible de ignorar. Caín, el asesino de su propio hermano, es protegido por Dios. Esto desafía toda lógica teológica tradicional. Si Dios condena el pecado, ¿por qué poner una marca para proteger al pecador? La respuesta puede estar en un detalle casi olvidado. La marca era tanto una advertencia como una prisión. En la superficie, la marca impedía que otros mataran a Caín, pero a un nivel más profundo, lo aislaba por completo. Al ser reconocido como maldito, Caín sería temido, evitado, rechazado por todos, un fantasma entre los vivos, y lo más impresionante, él lo sabía. Su clamor a Dios, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar, revela la desesperación de quien ya comprende el peso de su destino. Pero, ¿y si la marca no fuera solo un castigo, sino parte de un plan? Algunos textos místicos sugieren que Dios, al proteger a Caín, no lo hacía por misericordia, sino por necesidad. Tal vez Caín era un eje oculto en la historia de la humanidad, un elemento necesario para el equilibrio entre luz y tinieblas, el portador de algo que no podía ser eliminado, solo mantenido en movimiento. Si eso es cierto, entonces proteger a Caín era proteger un secreto, un conocimiento, una semilla que germinaría en el futuro. Y así llegamos a la pregunta inevitable: ¿quién heredó ese legado? No todos creen que la historia de Caín terminó con su exilio. Para muchos místicos e investigadores de tradiciones paralelas, Caín fue el padre de una línea secreta. Un pueblo marcado no por la sangre derramada, sino por el conocimiento prohibido. Serían los hijos de las tinieblas, mencionados en los textos apócrifos y en los manuscritos del Mar Muerto. Esa línea se habría esparcido en silencio, mezclándose con civilizaciones antiguas, fundando imperios, levantando ciudades e influyendo en el destino de la humanidad. Algunos asocian a los descendientes de Caín con los constructores de Babel, los maestros de la alquimia egipcia, los sacerdotes de civilizaciones perdidas como la Atlántida o Lemuria. Otros afirman que esta línea dio origen a las élites secretas que aún hoy gobiernan el mundo desde las sombras. Pero lo más escalofriante de esta teoría es el patrón heredado de la marca: una mente afilada, un espíritu rebelde y una desconexión de lo sagrado tradicional. Los hijos de Caín no buscarían redención, buscarían poder, control y conocimiento por encima de los dioses. ¿Y si esta línea realmente existe? ¿Dónde está ahora? ¿Se esconde entre nosotros, en las altas esferas, en las sombras de los gobiernos, las religiones, los grandes poderes financieros, o peor aún, y si nunca dejaron de gobernar? Vamos a seguir con esta investigación, pero antes, si te está gustando el contenido, no te olvides de dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta inevitable: ¿qué dicen los ocultistas sobre Caín y su conexión con los misterios prohibidos de la antigüedad? Mientras la historia oficial de Caín quedó relegada a las páginas del Génesis, en círculos esotéricos y órdenes ocultistas, su nombre siempre circuló, en silencio y con reverencia. Para muchos iniciados, Caín no fue simplemente el primer asesino,
fue el guardián de un conocimiento primordial. A lo largo de la historia, diversas tradiciones ocultas han llegado a venerar a Caín como el iniciador de los saberes secretos. La masonería, la cábala hermética, los rosacruces e incluso órdenes draconianas mencionan a Caín en sus grados más elevados, pero no como villano. Lo ven como aquel que se atrevió a romper los límites impuestos, y por eso fue iluminado por fuerzas que la religión tradicional considera profanas. Existen registros oscuros que indican que Caín pudo haber sido instruido por entidades conocidas como los vigilantes, los mismos ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc. ¿Podría ser este el vínculo entre la marca y los Nefilim? Se dice que Caín recibió de ellos secretos como la escritura, las armas, la astrología, el trabajo con metales y la manipulación de los elementos, conocimientos prohibidos para la humanidad en ese entonces. Pero lo más intrigante no es el conocimiento en sí, sino el motivo por el cual fue transmitido. ¿Por qué seres celestiales elegirían precisamente a Caín? ¿Qué plan había detrás? ¿Acaso la marca tenía el poder de convertirlo en algo más que humano? Estas preguntas nos llevan a la conexión más polémica y temida de todas: Caín y los arcontes. Poca gente sabe que en textos gnósticos como el Evangelio de Judas y el Apócrifo de Juan, se menciona a unas entidades llamadas arcontes, seres creados por un dios inferior, el Demiurgo, cuyo único propósito sería mantener a la humanidad prisionera en un mundo de ilusión. Estos arcontes no eran demonios ni ángeles, eran fuerzas cósmicas intermedias que manipulaban la realidad y se entrometían en el destino humano. Y según algunos de estos textos, Caín no solo habría tenido contacto con estas entidades, sino que pudo haber sido moldeado por ellas. Existen teorías que afirman que la marca de Caín no fue un castigo, sino una autorización cósmica, un permiso para actuar fuera de las reglas humanas, convirtiéndolo en un agente de los arcontes en la Tierra, una especie de embajador de las fuerzas invisibles que dominan el mundo sin que lo notemos. Y aquí aparece una revelación aún más desconcertante. Algunos investigadores del ocultismo asocian a los arcontes con inteligencias extraterrestres, ancestrales, los mismos que aparecen en las mitologías sumerias como los Anunnaki. ¿Y si la marca de Caín fuera en realidad una forma de implantación? ¿Un sello no solo divino, sino también tecnológico? Si esto es cierto, entonces estamos ante algo mucho más grande que un drama bíblico. Hablamos de un plan milenario para manipular a la especie humana. Y Caín habría sido el primer eslabón entre los mundos. Pero al final, ¿qué significa portar esa marca hoy? Si la marca de Caín fue más que una maldición, si fue un símbolo de poder, conexión cósmica y conocimiento prohibido, entonces debemos enfrentar una posibilidad inquietante. ¿Y si nunca desapareció? Las teorías conspirativas modernas hablan de linajes ocultos que aún conservan conocimientos ancestrales, familias que, generación tras generación, portan señales discretas, símbolos, comportamientos, patrones de pensamiento o incluso marcas físicas. Algunos investigadores sugieren que estas personas tienen la capacidad de influir en lo colectivo de forma sutil, casi imperceptible, a través de la política, la cultura, la religión o la ciencia. Pero también hay quienes afirman que la marca trasciende la sangre, que puede ser reactivada en cualquier persona que acceda a ciertos conocimientos, que entre en determinados estados de conciencia, que, en el fondo, es un código genético espiritual, programado para despertar bajo condiciones específicas. Y si esa marca aún late entre nosotros, si existen descendientes espirituales de Caín operando en las sombras, y si eso, que llamamos élite mundial, es en realidad la continuación de un linaje que comenzó con el primer fratricidio de la historia, quizá lo más aterrador no sea pensar que la marca aún existe, sino imaginar que puede estar en ti, y no lo sabes. ¿Qué ocurre cuando alguien despierta esa marca?
A lo largo de todo este viaje, hemos visto a Caín como asesino, maldito, iniciado, errante, e incluso como posible inmortal. Pero ahora, al llegar al final de esta línea narrativa, surge una pregunta como una sombra inevitable. ¿La marca de Caín fue impuesta o elegida? Y si en el fondo, la marca no es algo que se recibe, sino algo que se acepta. Una decisión, un pacto, un salto más allá del bien y del mal, hacia lo desconocido. Algunos textos gnósticos sugieren que la verdadera caída de Caín no fue el asesinato, sino su negativa a obedecer ciegamente. Él eligió la libertad, aún sabiendo el precio. La marca, entonces, no sería un castigo, sino el testimonio de una elección consciente. Y aquí nace la duda más perturbadora de todas. ¿Será que cada ser humano, en algún momento de su vida, se enfrenta a esta elección? ¿Ser Abel, el obediente, el fiel, el mártir? ¿O ser Caín, el rebelde, el que cuestiona, el portador de la marca? ¿Qué ocurre cuando eliges cargar con la marca? ¿Qué tipo de conocimiento accedes? ¿Qué puertas se abren? ¿Y cuáles jamás podrán cerrarse? Al final, quizá la verdadera pregunta nunca fue ¿cuál fue el castigo de Caín? Sino, ¿estamos preparados para descubrir el verdadero poder que representa esa marca? Gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido impactante como este.